Ya desde noviembre, como les decíamos, que estuvimos allí en Reducto, vimos el trabajo que Dios estaba haciendo en muchos de ustedes que han ido llegando últimamente. Algunos nos han ido comentando ahí de 2, 3, 4 años atrás, ¿no? Y es lindo ver cómo el Señor sigue trabajando en la forma en que hemos visto que se nos deja en su palabra de cómo la iglesia tiene que ir avanzando, ¿no? Y el ejemplo ese de la iglesia primitiva que lo hacía con alegría de corazón, con gozo. Partían el pan, que fue lo que hicimos ahora, con sencillez. Nosotros que fuimos con Virginia ahí, conocemos de la historia de Reducto y qué bueno es que se ve una iglesia viva que está desarrollándose, creciendo y como decíamos, hay cambios en nuestras familias, hay cambios en nuestra vida personal, hay modificaciones donde nos movemos, en los lugares donde vivimos, en lo laboral. Y en la iglesia también hay cambios. Hay dificultades, hay luchas, hay alegrías, tristezas, dolores. La iglesia de Cristo no es ajena a lo que somos nosotros, porque se acuerdan que habíamos visto que somos miembros de ese cuerpo donde Cristo es la cabeza, y un miembro se duele, se afecta a todo el cuerpo, y así es con nosotros, con la iglesia, en el lugar donde nos movemos, en lo laboral. Y qué bueno es que en ese ejemplo de iglesia primitiva iban perseverando en oración, en la palabra, en la comunión, y otros iban viendo cómo Dios iba trabajando para que el Evangelio se extendiera. Y hoy, en nuestro querido país, si hay una congregación, hay una iglesia, hay un hermano en lucha, en dificultades, todo el cuerpo, toda la iglesia en el país también se duele, también lo siente. Cuando uno se entera de un hermano, de un niño, de un joven con un problema de salud, con una situación de pérdida, con una situación laboral, todo el cuerpo, la iglesia en nuestro país se duele, porque no es la iglesia Reducto, la iglesia de Maldonado, la iglesia de Chuy, Rocha, la iglesia ahí que está Abril en Vigo. Es una iglesia, la iglesia de Cristo, donde nos apoyamos en Él, y en los diferentes lugares Dios va extendiéndose con el Evangelio. Así que por eso hemos visto en estos días, ¿no?, que la obra de Dios permanece, se mantiene. Y llevamos a que piensen ustedes que no por ser chiquitos, por pasar por luchas o por no tener capacidades o dinero, tantas cosas, o emocionalmente, mentalmente, que de repente nos comparamos y nos sentimos menos, que no lo tomen por ese lado, sino que Dios envió a Jesucristo, lo salvó para un propósito, para una obra, por más chiquito que sean, ¿no? ¿Se acuerdan aquellos dedos que vimos del pie, los dedos meñiques, eso tan chiquito, pero cuánta función en
en el cuerpo humano cumplen, ¿no? De sostener, de equilibrar, de evitar que nos destruyamos, que nos caigamos, que avancemos, que podamos mirar hacia adelante y eso es la iglesia. Tienes un propósito, un plan que Dios quiere que cumplas, así seas un niño chico, ¿no? Y estuvimos viendo que en esas características del cuerpo de Cristo tenemos que estar juntos. Cuando estamos desanimados, cuando estamos con ganas de abandonar, cuando no estoy de acuerdo con el hermano, cuando estoy desanimado, mirar a Cristo y seguir permaneciendo juntos en oración, creciendo, disfrutando esa sencillez que es la iglesia, ¿no? Habíamos dicho que tenemos que estar disfrutando a Cristo, ¿no? Si hay tantas cosas como hay alrededor nuestro que nos sacan la atención de Cristo, lógicamente nos va a ser difícil que estemos disfrutando la iglesia porque es el cuerpo de Cristo. Y también firmes, apoyados en esa roca, entendiendo que hay un cometido, como habíamos visto, incluso ayer vimos los roles del hombre, la mujer, pero con un cometido, y es que las personas van a ir siendo añadidas a este plan, este proyecto de Dios tan interesante, ¿no? Somos todos diferentes, no nos conoceríamos si no fuera por Jesucristo. Y hoy vamos a estar cerrando este tiempo entendiendo que tenemos que avanzar, tenemos que seguir, que hasta que Cristo venga, el Señor va a ir añadiendo a aquellos que han de ser salvos, ¿no? Y no me acuerdo quién fue que dijo en la oración ahí, que bueno, vamos a seguir, que crezca, que esto crezca, que prosigamos a lo que Dios quiere. Ahí en Filipenses 3, 13 al 14, vamos a leer allí. Dice así, el apóstol le dice allí a los filipenses: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando a lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que hay un premio, Dios es el que va a premiar, Dios nos llamó y Él en su palabra habla de esas recompensas que vamos a recibir al terminar la carrera. Es una carrera. Y el apóstol muestra ahí esta figura porque muchas veces no entendemos que para vivir la vida con el Señor tenemos que esforzarnos. Ya de por sí nosotros somos muy haraganes, muy cómodos. Esta sociedad motiva a eso. O sea que con la ley del mínimo esfuerzo tengamos logros, buenos resultados, pero no es lo que Dios muestra en su palabra. Entonces hay un premio, ayer hablaban de premios. No sé si los dieron los premios, porque yo me fui a dormir un poco antes porque ya estaba. Pero Dios, el Señor, va a premiar a aquellos que sigan firmes en la carrera, ¿no? Y el apóstol acá menciona que no hemos llegado, que no hemos alcanzado la meta. Pero tenemos que seguir corriendo, tenemos que seguir en pos de lo que Dios nos ha prometido, ¿no? Y
Y tenemos que olvidarnos lo que queda atrás, porque muchas veces miramos hacia atrás. Miramos el pasado, miramos cómo venimos. Y ahí decimos, no, pero no he logrado nada, no. Me van ganando montones adelante. Pero no estamos llamados a competir con el otro. Estamos llamados a seguir a ese premio que Dios tiene especial. Para mí, Dios es un Dios personal. Y Él sabe cómo puedo correr. Él sabe hasta dónde puedo dar. Pero tengo que seguir. Porque Dios me ha puesto en el cuerpo y Él tiene una función, un objetivo. Y tengo que alcanzarlo. ¿Cuál es ese objetivo? Y Dios me salvó para buenas obras, dice. Dios está ocupado en que las personas sean rescatadas del infierno y llevadas a su presencia. Y Dios lo puede hacer a su forma y a su manera, no usarme a mí, pero quiere usarme. Entonces Dios te ha puesto, como hemos dicho, en una familia. Tal vez no todos conocen a Cristo. En un trabajo, en un estudio, en un lugar, en un vecindario. Y tenemos que estar ocupados en eso. Porque no hay premio mayor que Dios nos use para que otros sean rescatados del infierno. Y es bueno que reflexionemos. ¿Estoy despierto espiritualmente? ¿Estoy intercediendo por aquellos que Dios ha puesto a mi lado? ¿Estoy llevándoles la palabra? ¿Estoy tratando de acercarme en una forma de servirles? Que eso habla mucho, a veces más que 1000 palabras, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar si está a mi alcance? ¿En qué puedo servirte? ¿Por qué habla? Porque vivimos en un mundo muy egoísta, cada vez más personalista, más separado. La tecnología muchas veces nos ha encerrado. Estamos en un restaurante, estamos en una reunión y de repente cada uno en su mundo. Entonces tenemos que ir contra eso. Tenemos que ir contra eso, sabiendo que corremos una carrera y tenemos que esforzarnos para llegar, para alcanzar lo que Dios quiere. Y ahí en 1 Corintios, les quiero leer también, el apóstol Pablo les habla en 1 Corintios 10, en el versículo 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que tenemos a nuestro alcance es lícito, a no ser que sea pecado, a no ser que ofenda a Dios, que nos destruya. Pero que siempre el objetivo sea glorificar a Dios. ¿Y cómo Dios se glorifica? Con nuestras vidas entregadas para cumplir los propósitos de Él. Hacer su voluntad, vivir en una manera que le agrade a Él. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en santidad, lejos del pecado, luchando con el pecado, con nuestras mentes y nuestros corazones que son desviados, donde Dios tiene que tomar el control para que nuestras decisiones, nuestros anhelos, nuestros deseos sean los de Él? No mirando atrás, mirando hacia adelante. Lo de atrás, si hay pecado, si no lo he resuelto con Dios, con el hermano, bueno, hazlo. Pero para avanzar en esa iglesia, ese cuerpo donde Dios me ha puesto, donde tiene características que tenemos que ser parte de eso que es la iglesia y cumplir, ir viviendo como Dios va pidiendo, que es lo que me hace bien. Y ahí en el versículo 31 nos muestra también que
en la vida con el Señor, estamos aquí en este mundo y tenemos que compartir nuestras vidas con aquellas personas que no conocen a Cristo. No podemos encerrarnos en un monasterio, no, la iglesia tiene que estar donde están las personas. O sea, como hemos dicho en estos días, el ejemplo es Cristo, ¿no? Nos dejó la vara alta, pero ese tiene que ser el ejemplo, cómo se movía el Señor en este mundo, ¿no? Estaba cerca de las personas, los pecadores como nosotros. Compartía todas las cosas, a no ser el pecado. Del pecado les hablaba, lo delataba, los corregía para que vieran que tenían que volverse a Dios. Y eso es lo importante, que nuestras vidas sean aquellas vidas que imiten a Jesús donde estamos, ¿no? Colosenses 3:17 también, que nos van mostrando estos versículos que tenemos que avanzar, que no podemos quedarnos encerrados en los salones, que tenemos que tomar el ejemplo de esa iglesia primitiva, que compartían, que vivían, que eran sencillos, que con alegría servían al Señor, que se apoyaban, se animaban en amor, avanzaban juntos. Ahí en Colosenses 3:17 dice así: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, nuestros hechos, nuestro vocabulario, nuestro hablar, nuestras elecciones, hacerlo todo, dice, en el nombre del Señor Jesús. A veces no nos damos cuenta que no somos ciudadanos de esta tierra, sino que somos celestiales y nos confundimos con este mundo en los anhelos, en los deseos de ellos, en las elecciones que tenemos, en la forma que nos comportamos, en nuestro hablar, nos mezclamos. Pero tenemos que marcar una diferencia, porque todo lo que hagamos, estamos haciendo cosas continuamente, no estamos en los salones, en las reuniones. Es poco rato que estamos juntos en una reunión. O sea que lo que vivimos, lo vivimos fuera del ámbito de la iglesia. Entonces, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de A veces estamos rezongando con el tiempo de estudio, con el trabajo, a veces en la familia. Estamos cargando todo, ¿no? Nosotros. Y el ejemplo del Señor es que llevemos las cargas sobre Él. Cuando estamos cansados, cargados, el que nos va a hacer descansar es Él. A veces nuestras actitudes, nuestra forma de vida es igual a la del mundo, que no tiene esperanza, que no tiene a Cristo, que está en tinieblas, en oscuridad. Entonces, ¿cómo estoy viviendo? ¿Estoy haciendo todo? Mi conducta, mi hablar, mi forma de reaccionar, todo en el nombre del Señor. Se sabe que muchas veces los relacionamientos interpersonales no son fáciles porque somos todos pecadores. Pero estoy yo como hijo de Dios volviendo en sí, reconociendo que fallé, que pequé, arreglando las cosas con mi hermano, en mi familia. Si hay hijos de Dios, creyentes, son hermanos en Cristo, son miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Si no son creyentes, capaz que es más la responsabilidad aún, porque ellos tienen que ver a Cristo. ¿Para qué? Para que sean ganados para el Señor. Y ser agradecidos, porque si estamos enojados con todo, rezongando, si no nos gusta nada en la vida, es porque no estamos aceptando lo que Dios nos está permitiendo vivir. Tenemos que ser agradecidos, incluso en aquellos
aquellas cosas difíciles. Tenemos que aprender a dar gracias. Gracias por esta pérdida, gracias por este tema de salud. Gracias por mi padre, por mi madre, aquellos chicos que viven con sus papás. Gracias, porque ¿qué sería de ustedes sin un papá y una mamá? Ser agradecidos en todo. Y eso nos lleva a una comunión con el Señor, una comunión íntima, de comunicarme con Él y de decirle, no entiendo por qué estoy atravesando tal situación, pero gracias porque tú tienes un plan, un propósito. Después, ahí en Juan, en el capítulo 17, Juan en el capítulo 17, en el versículo 4, ahí está el ejemplo del Señor Jesús con el Padre, ¿no? Le dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y qué interesante es que la obra que el Padre quiere le glorifica, le honra. Y qué bueno es que como el Padre le dio una tarea al Señor, ahora nos manda a nosotros que continuemos, que avancemos, que la obra se va a acabar, o sea, esto es un pasaje hasta la eternidad. Y que nosotros entendamos eso. Capaz que para Dios va, no sé, 2 días de obra. Vieron que la palabra dice que para el Señor un día son como 1000 años. De repente uno dice, pero ¿cuánto tiempo hemos tenido que como iglesia caminar, avanzar, sufrir tantas cosas? Pero no hemos sufrido nada, porque acá, gracias a Dios, tenemos libertad para predicar. Pregúntenle a Danilo, ¿no? Si ahí en Cuba es fácil reunirse y seguir a Jesús y proclamar el Evangelio y llevar Biblias de un lado para otro, hacer campañas evangelísticas. Hay lugares que es muy difícil. Nosotros tenemos una libertad tremenda. Entonces estamos en esa obra que Dios nos ha puesto, que Cristo tuvo más de 30 años, ¿no? Y por eso disfrutamos todo esto que tenemos. Tal vez para Dios van 2 días de obra, ¿no? 2000 años desde que estuvo Él honrando al Padre y acabando la obra, ¿no? Dice que el Señor glorificó al Padre, le agradó. El Señor fue un ejemplo de obediencia. Si nosotros obedecemos, vamos a glorificar al Padre. Si nosotros queremos vivir como Cristo vivió y hacer las cosas como Dios mandó, vamos a estar glorificando al Padre. Si estoy amando al hermano, aunque no me guste cómo es o cómo actúa, estoy glorificando al Padre, porque envió a Jesús a dar su vida por ese hermano. Si estoy enojado con alguien en mi familia, si estoy enojado con alguien en un ministerio en la iglesia, tenemos que orar, interceder por ese hermano, porque eso glorifica al Padre, porque el Padre envió a Jesús a morir por cada uno de nosotros, sus hijos. Tenemos que avanzar en la forma en que Dios nos manda, que ha establecido, ¿no? Ahí en Mateo 5, en el versículo 16, ahí se ve que el objetivo en ese avanzar de la iglesia es con todo el esfuerzo, ¿no? de mostrar a Cristo, Dice el capítulo 5, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la forma de glorificar al Padre también, ¿no? Que podamos ser instrumentos para que otros lleguen a conocer a Cristo. Y qué bueno es que
decía Pablo el otro día, ¿no? Que la gente se vea movida a entrar a los salones a escuchar la palabra. No hay que chiflarle, no hay que pegarle el chiflido, decía Pablo, pero a veces tenemos que pegar un chiflido. Cuando contaba Enzo ahí también de ese tiempo de la pandemia, qué bueno esas congregaciones que pegamos el chiflido a través, nos sacaron de los salones donde estábamos con los niños, les dábamos la palabra para el crecimiento espiritual, pero también para el bien físico, como hizo el Señor. Que muchos llegan sí por interés de la comida, y el Señor les dijo, pero vengan por la comida que permanece, no por la que perece, no por la que lleva a vida eterna. Eso es lo que tenemos que enfocar nosotros acá, ¿no? Que nuestra luz alumbre delante de los hombres. La luz de Cristo no es nuestra luz, sino Cristo que va a brillar en esos lugares donde la iglesia es puesta. Y que ellos vean las buenas obras. ¿Qué buenas obras estás realizando por aquellos que tienes a tu lado? Lo primero es interceder por ellos, porque Dios te va a dar la oportunidad de predicarle. Puede ser ayudándolo a algo con una buena obra, y también van a preguntar, entonces les vas a predicar. Es la forma en que Dios quiere que estemos alumbrando. Eso va a glorificar al Padre en los cielos, ¿no? Pero ¿cuántas estrategias hay? Que Dios nos dé sabiduría para llegar con el Evangelio a las personas. Hoy Dios está usando muchas formas, o sea, nadie tiene excusa, porque hoy con Internet es asombroso cómo Dios está usando esa estrategia para que todos escuchen. Porque ponen una palabra en el Internet ahí, Dios, existe Dios, y ya vienen todas las posibilidades. Tú puedes decidir si crees lo que dice el ateo o crees lo que dice la palabra de Dios. Decides tú, como toda la vida ha sido así, porque ahí con la inteligencia artificial te va a venir todo lo que el ateo sostiene y lo que Dios dice en su palabra. O sea, te van a poner todas las opciones, ¿no? Pero interesante que nosotros, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, tenemos que avanzar en esas buenas obras para que otros conozcan al Señor. Y el objetivo, lógicamente, del enemigo, de Satanás, es que nosotros estemos callados, ¿no? Él quiere entretenernos entre tantas cosas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Satanás le apareció al Señor? Tentándolo, le mostró todas aquellas luces, los reinos, poderes, la gloria humana, le mostró todo, ¿no? Y el Señor mismo lo derrotó, lo venció con su palabra, ¿no? Y Satanás conocía lo que Dios sostenía en su palabra. Pero hay una diferencia con nosotros, que la palabra de Dios está en nosotros y tiene que morar en nosotros, ¿no? Para defender lo que Dios ha transmitido a la humanidad y que podamos usarlo para que el Espíritu de Dios pueda convencer a las personas, ¿no? De pecado, de justicia, de juicio, ¿no? Así que ahí, como dice en Mateo, ¿no? Tenemos que alumbrar, tenemos que cuestionarnos si estamos siendo luz para aquellos que tenemos a nuestro lado, o estamos tan ocupados en nuestras cosas que nos olvidamos el objetivo que Dios tiene para con la iglesia, que sos tú y soy yo. Avancemos como iglesia, como pueblo de Dios. Avancemos glorificando al Señor a través de la obediencia a su palabra y llegando a las personas, ¿no? Ahí en 1 Corintios también el apóstol Pablo allí le habla
a la iglesia en el capítulo 6 de lo que Dios ha hecho con nosotros y que no podemos quedarnos con eso tan precioso, ¿no? En 1 Corintios 6, 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios. Otra vez, ¿no? El glorificarle a Él. ¿Por qué? Porque es un alto precio, ¿no? Lo que Dios hizo a través de Jesucristo. Siendo Dios, viene a ocupar nuestro lugar. Siendo el creador de todas las cosas, el dueño de este mundo, Dios llegó a nosotros a ocupar nuestro lugar. Vino para rescatarnos para Él, no para ocuparnos de nuestras cosas, no para perder el tiempo en este mundo, sino para ser parte de la iglesia de Cristo, del pueblo de Cristo, de su Hijo, que es lo que le va a honrar y glorificar. Habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nos habla acá de un todo. Todo nuestro ser tiene que estar honrando a Dios. Todo. Si mi mente y mi corazón anda bien, mi cuerpo va a estar funcionando como Dios quiere, glorificando al Padre. Si mi mente, mi corazón se enferma espiritualmente hablando, toda mi vida no va a funcionar. Vieron que en la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, dice el proverbio, sobre todo lo que tú tienes que proteger, cuidar, es tu mente, la cabecita acá, porque de ahí surge la vida, ¿no? Entonces, ¿qué estamos metiendo acá? ¿Estamos metiendo la palabra de Dios, lo que Dios quiere, la voluntad de Él? ¿O estamos consumiendo aquello que nos destruye? Por ejemplo, en Internet hay muchas opciones, es una ventana al mundo. Entonces, ¿cómo estoy usando? ¿Cómo estoy usando mi tiempo? ¿En qué cosas? Hemos sido comprados a un alto precio. La sangre de Jesucristo fue la que se derramó para que nosotros estemos en la presencia de Dios. Quiero ir culminando, porque sé que nos pusieron hora por el asado, pero qué interesante es que nosotros podamos entender que el alimento que nos llena, que nos completa, que nos va a dar satisfacción en esa iglesia sencilla que Dios quiere, en esa iglesia donde disfrutemos lo que Dios está haciendo, es la palabra de Dios, ¿no? En la comunión diaria con Él, amando al hermano. Si estoy enojado con un hermano, tengo que arreglarlo. Saber que voy a estar sirviendo, pero sin rivalidades, no comparándome con el hermano. Así me crea el más chiquito, bueno, ese es el que va a ayudar para sostener lo que Dios está haciendo, para avanzar, para cumplir el objetivo. Si te crees muy chiquito, bueno, recuerda que para Dios no es uno más que otro, ¿no? Como los miembros de nuestros cuerpos. Todos trabajando juntos para el propósito del Señor, hablándole a otros, siendo ejemplos, sabiendo que Cristo es esa vara muy alta, ¿no? Pero que vamos hacia eso, ¿no? Apartados del pecado, glorificando a Cristo en todo y sabiendo que el Señor vuelve, que Él no retarda su promesa y que cuando Él vuelva nos encuentre fieles como esa iglesia viva, ¿no? Que ustedes nos han podido mostrar como ejemplo también, una iglesia que han dejado que Dios esté trabajando y han permitido que otros lleguen para conocer a Cristo.